Meto a la función, me siento y empieza la obertura de Red. Tarararararara. Veo yo aquella cosa y no lo podía creer. Me enamoré de esa obra en ese momento. Empecemos. Venga, La pregunta obligada. Dios mío, ok. Química. ¿Por qué? Desde que yo era niño, mis juguetes me alegría. Tenía mis juegos de química, me inventaba cosas. Mi papá tenía una empresa que se dedicaba a distribuir productos químicos. Entonces de repente, ¿no? Me llegaba y me traía una bolsita de azufre, una bolsita de ácido fosfórico, etcétera, etcétera. Y entonces me encantaba. Y yo soñaba desde niño con ser científico investigador, ¿no? Y ni siquiera dedicarme como a la ingeniería química, sino a la investigación química. Y uno de mis tíos era ingeniero químico y químico, había estudiado las dos carreras. Y yo era, haz de cuenta que la ilusión de mi papá, porque iba a ser como mi tío, que era el brillante, ¿no? Incluso te digo, compraba, me iba a tiendas del centro y compraba tubos de ensayo y matraces y probetas y armé todo mi laboratorio en mi casa. Y después me puse a investigar qué es lo que los investigadores habían estudiado. Y la mayoría de los investigadores importantes, hasta los 50, 60, habían estudiado medicina. Entonces dije, no, pues entonces voy a estudiar medicina, ¿no? Y me metí a estudiar el propedéutico de medicina en la Universidad La Salle, que allí solo admitían a los primeros 50, entrábamos como 200 más o menos, y de ahí solo admitían a los primeros 50, ¿no? Al mismo tiempo que estoy en la prepa, se me atraviesa el teatro. Empiezo a hacer teatro. Mi mentor en esa época fue Ángel Ancona, al que de verdad le tengo muchísimo cariño y muchísima admiración, haciendo teatro universitario. Pero yo estaba muy claro que quería química. Entonces, pues hice 3 años de prepa estudiando la prepa y al mismo tiempo haciendo teatro universitario con Ángel, pero termino la prepa, hago el propedéutico de medicina. En el propedéutico me doy cuenta de que en realidad no me gusta la medicina y me pongo a investigar un poquito más y digo, no, lo que tengo que estudiar es química. Y entonces me inscribí a la UNAM y estuve en la Facultad de Química de la UNAM. Y ahí estaba yo clavadísimo, la verdad estaba muy contento, me hice muy amigo de un cuate que en ese momento era investigador de química teórica en la sección de posgrado de la Facultad de Química y compartíamos, hablábamos mucho de literatura, porque él sabía muchísimo, era un cuate muy inteligente. Estrada se apellidaba, ¿cuál era su nombre? No me acuerdo, pero Estrada. Y me meto a un taller de literatura en la Facultad de Química, ¿no? Que lo daba un cuate que se llamaba Enrique Aguilar. Y estando en la Facultad de Química un día, empecé a hacer incluso mi servicio social con un doctor en el Instituto de Química que se llamaba Barbarina Reguín. Y un día me encuentro a mis cuates de aquel taller de teatro en el que estaba, ¿no? Un domingo en Coyoacán. Y me dicen, ay, Jaime, te debemos de regresar, está bien para el taller. La está dirigiendo María Rivas, no sé si te acuerdas de aquella actriz, Sí, ¿no? claro. Entonces dije, ay, pues sí, voy a regresar al taller de teatro. Me meto al taller de teatro y me empiezo a clavar, y clavar, y clavar, y clavar, y clavar. Y un día dije, esto es lo mío. Y entonces tenía yo una clase de 7, empezábamos muy temprano las clases en la facultad. Y un día no me desperté, me desperté tarde, ¿no? Entonces ya llego a la facultad y la chava con la que andaba allí, una chava que estudiaba QFB, químico farmacobiólogo, me dice, ¿qué pasó, Jaime? ¿No llegaste a la clase? Y le digo, no, es que me desperté tarde, no es que. Me dijo, bueno, ya me voy corriendo, nos vemos en el laboratorio de fisicoquímica. Le dije, ¿sabes qué? No voy a llegar. Ah, bueno, entonces luego nos vemos en la clase de química analítica. Y le digo, ¿sabes qué? No voy a llegar. Y me dice, ¿qué te pasa? Y le digo, es que quiero hacer teatro. Me dice, ¿en serio? Y le digo, sí. Pero estás loco. O sea, yo creo que iba en 6º semestre, ¿no? Me dice, pues termina la carrera. Y le dije, no, quiero estudiar teatro. Y así, agarré mis cositas y me regresé a mi casa, guardé todos mis libros de química en unas cajas y me puse a buscar dónde estudiar teatro. Y de allí me metí a estudiar teatro al NET, ¿no? Con el maestro Quintanilla, y tomé clases con Margules y con el maestro Mendoza, etcétera. Y y resulta que, ¿sabes quién me daba literatura en el NET?
el mismo cuate que llevaba el taller de literatura en la Facultad de Química, Enrique Aguilar, ¿no? Y la verdad es que no sabes cómo me ha servido la química para todo, para pensar, porque la química es súper artística, o sea, es fascinante el hecho de analizar el comportamiento de la naturaleza de las cosas, ¿sabes? Entonces, me ayuda muchísimo a ver la estética de las cosas desde otro punto de vista, me ayuda muchísimo a razonar, a pensar, a entender, y luego pues estudié muchísimo matemáticas, física, etcétera. Entonces, con el sombrero de producción, me ayuda muchísimo a hablar pues con los ingenieros y con los arquitectos y entender la automatización y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la verdad es que me gusta muchísimo, conservo algunos libros y de vez en cuando hasta les doy una ojeada. Cuando hicimos la prueba, que era sobre un matemático, entendía muy bien lo que estaba pasando en la mente de los personajes, ¿sabes? Y de hecho en esos momentos retomé algunos libros de matemáticas. ¿Y tus papás no murieron en esa decisión? No, fue brutal. O sea, mi mamá no sabía qué hacer. Mis papás aparte se estaban separando en ese momento. Mi papá me dejó de hablar. O sea, de plano me dejó de hablar. Entonces no tenía ingresos. Y entonces conseguí trabajo en la Universidad Panamericana porque este taller de teatro era de la Universidad Panamericana. Y dos personas a las que admiro mucho y quiero mucho me dieron trabajo como sus asistentes en dos áreas de la universidad. Una fue María Alda Caso, que me dio trabajo como su asistente en el Departamento de Difusión Cultural. Ella era la coordinadora de Difusión Cultural. Y el otro es Javier Cervantes, que era el director administrativo de la Facultad de Ingeniería. Y fui su asistente. Y ahí me la cambalachaba entre las dos chambas de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y a las 4 de la tarde empezaba clases en el NET que terminaban a las 10 de la noche, ¿no? ¿Estaba aquí en Ámsterdam? El que estaba aquí en Ámsterdam, exactamente. Sí. La Gabarra. Ajá. Como sí. Antes de todo esto, en tu infancia, ¿hubo teatro como espectador? Mira, resulta que mi abuelo, el papá de mi papá, era director de teatro. Él era español, ¿no? Se vino a hacer la América, como dicen. Se quedó huérfano en España y de adolescente se vino a México. Y no sé por qué, él era andaluz, ¿no? Toda la familia de mi papá son malagueños. Se dedicó, o sea, puso una imprenta, le fue bastante bien. Y como hobby era director de teatro. Y entonces tenía una compañía de teatro amateur y era el director de la compañía de teatro del Club de España. Y mi papá actuaba en las obras de mi abuelo. Y mi papá me contaba que él quería ser actor. ¿Y qué crees? Mi abuelo no lo dejó ser actor, ¿no? Entonces ya mi papá se dedicó a lo que se dedicó. Y entonces, claro, cuando yo le salgo que quiero ser actor, porque al principio, como todos entramos en este mundo por lo que vemos, que es la actuación, cuando le digo a mi papá, yo quiero ser actor, me dice mi papá, estás loco, te vas a morir de hambre. Y él estaba repitiendo las palabras de su papá, ¿no? Finalmente, ¿no? Mi papá, te digo, nos dejamos de hablar un tiempo, se divorciaron mis papás, entonces luego yo fui un poco, puse el hombre en la casa porque era el hermano mayor, y años después como que me fui reconciliando con mi papá y me llamo igual que mi papá, los dos nos llamamos Jaime. De repente había gente que me hablaba y me decía, oye Jaime, ya vi que estás haciendo teatro, te felicito, lo lograste, cumpliste tu sueño. Yo creo que quieres hablar con mi papá, ¿no? Me decía, ay, tú eres el hijo, sí. O sea, fíjate cómo la vida como que acaba compensando las cosas, ¿no? Y refiriéndote a mi infancia, desde que éramos muy niños, nos llevaban religiosamente todos los domingos al teatro, ¿no? Entonces yo tengo grabadas así muchísimas obras de teatro cuando era niño. Cuando trabajé por primera vez en el Teatro San Rafael, que hicimos ahí agosto, ahí vi mi primer musical, que fue Pigmalión, Mi Bella Dama, con Manolo Fábregas, y a mí me tocó ver a Manuela Torres, efectivamente, ¿no? Y tenía el disco y lo cantaba todas las noches. Luego ya me volví muy intenso, ¿no? Y luego despreciaba la comedia musical y la vida da muchas vueltas, ¿no? Pero fíjate que cuando entramos al San Rafael a montar Agosto, podía localizar la sección en la que estaba sentado, o sea, desde mi perspectiva del escenario, ¿no? Mi visión del escenario. Estaba arriba a un ladito, me acuerdo perfecto, ¿no? Qué maravilla. Sí. Bueno, regresemos al NET.
Ajá. ¿Qué tal? ¿Fue lo que esperabas? ¿Fue más? ¿Fue menos? Fue muy intenso. O sea, yo estudié ese teatro vivencialista, muy intenso, ¿no? El maestro Mendoza era muy de, que había que reaccionar, o sea, su descripción de la actuación es reaccionar a estímulos ficticios como si fueran reales, ¿no? Entonces nosotros jugábamos con nuestras emociones. Y el proceso con el maestro Raúl Quintanilla, al que le tengo toda la admiración y todo el cariño del mundo, fue muy intenso. Curiosamente, en mi grupo, que éramos muy poquitos, habíamos puros que habíamos tenido conflictos muy serios con nuestros papás. Yo creo que Raúl lo armó así a propósito, ¿no? Y entonces pues salían todas esas cosas muy intensas. Y sí fue lo que esperaba, aprendí muchísimo, me realicé muchísimo en ese sentido, aprendí muchísimo a entender lo que pasa dentro del actor y el cómo conducirlo, ¿no? Y después de eso tuve mucho chance de tomar clases con Margules y con el maestro Mendoza, ¿no? Entonces me seguí totalmente en esa línea. Para ser actor. Para ser actor. ¿Y qué pasó? Pues empecé como actor, trabajando, te digo, en cosas muy intensas, en La Gruta, en los foros de la UNAM, cosas que nos inventábamos, en la UP seguí, ¿no? En la UP empecé a dirigir mis primeros montajes, y Claudia Romero era muy amiga de Luis Miguel Lombana. Luis Miguel en ese entonces, aparte de actor, tenía una compañía de ópera de cámara que se llamaba Camerópera y dirigía óperas en Bellas Artes. Y entonces empecé trabajando con Luis Miguel porque pues, yo necesitaba comer, ¿no? Entonces Luis Miguel me empezó a llamar o como su asistente o como asistente de producción en las óperas de Bellas Artes. Ahí me enamoré profundamente de la ópera. Desde adolescente yo era muy apasionado de la música clásica, ¿no? de la música de concierto, pero particularmente la ópera como que nunca le acababa de dar el golpe. Y cuando empecé a trabajar en la ópera, no sabes la pasión que me provocó. Y empecé a trabajar mucho como asistente de dirección y como asistente de producción en Bellas Artes, ¿no? Entonces, pues ahora sí que como que la vida te acomoda en donde te toca, ¿no? Y en ese entonces Lorena Massa empezó a conformar el equipo para hacer la primera Bella y Bestia de Ocesa. Entonces un día me habla Lorena y me dice, oye Jaime, fíjate que hay una empresa que se llama Ocesa, ay sí, la de los conciertos, sí, pues van a empezar a hacer el teatro, ay qué padre Lore. Oye, pues fíjate que están buscando gente que haya hecho espectáculos grandes y pues la verdad es que la ópera es lo más grande que se ha hecho acá. Entonces te hablo para ver si te interesa trabajar con nosotros, yo estoy llevando el área. Y le dije, no, pues yo encantado, claro que sí. ¿Qué tipo de obras van a hacer? No, vamos a hacer musicales tipo Broadway. Yo, Ahí los odiamos. ok, ¿no? ¿Y qué obra van a hacer? La Bella y la Bestia. Y yo, ¿de la película de caricatura? Sí. Ok, bueno, yo dije, y la verdad es que yo pensé para mis centros, bueno, pues una chambita de unos meses para pagar la renta, ¿no? Y pues entré, tal cual, ¿no? Vas a ser stage manager, ¿qué es eso? No, pues ahí te van a enseñar, ¿no? Mi jefe era un señor americano, y pues así entré y se empezaron a dar las cosas tan rápido que un día, de repente ya era yo el jefe de todo el mundo en el teatro, ¿no? Y tenía yo 27 años. Y la verdad, pues fue maravilloso, ¿no? Y allí, la verdad es que me empezaron a gustar muchísimo los musicales. En ese momento, te digo, pues, se empezó como a expander todo muchísimo. Mi jefe en algún momento se fue Lorena, despachaba directamente con Fede González. Se empezó a armar Argentina, o sea, empezó entonces la reforma del teatro Argentina, en ese momento junto con Néstor Racha, que descanse en paz, y que fue un gran amigo mío, y luego pues llevamos La Bella y la Bestia a Argentina, a Buenos Aires, inauguramos el Teatro Ópera allá, y pues lo mismo, ¿no? Me tocó así manejar ese barco enorme, y la verdad es que yo no pensaba, ¿sabes? O sea, yo nada más como que hacía, y estando en Buenos Aires, te voy a contar una anécdota muy chistosa. Una noche, yo vivía como en un sueño, ¿no? O sea, pues ganaba lo que nunca me imaginé que iba a ganar. Te juro que yo me veía como actor sacrificado viviendo en una vecindad, o sea, y no me importaba, ¿sabes? Me interesaba mucho hacer teatro. Y de repente yo en Buenos Aires vivía pues en un departamento súper bonito, en una zona súper bonita,
pues era el jefe de muchísima gente en un teatro increíble, era la ciudad, esa ciudad como que suda teatro, ¿no? O sea, salíamos de La Bella y la Bestia en la noche y íbamos a ver otras obras de teatro a las 12 de la noche, era como vivir un sueño. Y una noche me empezó a entrar una angustia, dije, ¿qué voy a hacer cuando esto se acabe? Y no dormí toda la noche, ¿no? De la angustia de pensar qué iba a pasar conmigo cuando eso se acabara. Y me desperté y me propuse no volver a pensar en eso nunca más en mi vida. O sea, dije, ya aquí, bajo esa cortina, no quiero volver a pensar esto, ¿no? Pues mira, sí, o sea, los demonios siempre están ahí, siempre, y uno lo que tiene que aprender es no pelearse con los demonios, sino aceptarlos, decirles, está bien mis chavos, pero ahorita no los voy a oír. Una cosa que me encanta y le digo a mucha gente es esta película tan bonita de Luca, ¿no? Que está en el canal de Disney. Esta frasecita que tiene el amigo ahí, que le dice, silencio Bruno, ¿no? Que es para callar a la mente, ¿no? Porque la mente, como dicen, es la loca de la casa. Entonces, estando en Buenos Aires, Fede me traía loco, porque me decía, Jaime, voy a necesitar que te regreses como en un mes. Ok, Fede. Luego me hablaba, ¿sabes qué? No, Jaime, quédate otros 3 meses. Ok, Fede. Oye, Jaime, yo creo que te vas a quedar 6 meses. Ok, Fede. Jaime, ve preparando tus cosas porque te vas a regresar. Ok, Fede. Yo estaba flojito y cooperando, ¿no? Un día me dice, Jaime, ¿te quedarías a vivir en Argentina? Bueno, de eso sí no estoy seguro. Ok, no te preocupes. Y un día me habla y me dice, Jaime, necesito que te regreses inmediatamente. Prepara, por favor, ya a una persona que se quede en tu lugar. Vas a regresar a México, vamos a hacer Rent y ahora tu jefe va a ser Morris Hilbert. Yo había trabajado con Morris antes en una obra que se llamó De gira con los López, ¿no? Uh-huh. Y nos habíamos entendido padrísimo, o sea, había sido una gran experiencia, ¿no? Y entonces dije, ok, perfecto, ¿no? Y le digo, ¿qué obra vamos a hacer? Rent. Ok. Me fui a Musimundo, que es como el mix-up de Argentina. Busqué el disco de Rent, porque eran todavía discos, no existía el Spotify, ¿no? Y pongo el disco y no entendía absolutamente nada de lo que pasaba ahí, ¿no? Me pareció una cosa rarísima. Entonces dije, bueno, pues esto está muy raro, pero bueno, ¿no? Me regreso a México, llego a México a trabajar así inmediatamente, intensísimamente con Morris y con todo el equipo para levantar Rent. Y me tenía que ir a ver una producción de gira, que es la que íbamos a copiar, a Cincinnati, ¿no? Estábamos todavía despachando en el Palacio de los Deportes y las oficinas de Morris ahí en el centro, ¿no? Bolivia. En Bolivia. Y un día estaba yo en el Palacio de los Deportes junto con Renata Lancaster y teníamos que ir ahora a los Telmex que los íbamos a tomar, ¿no? Íbamos por la calle de Doctor Vertis y de repente nos asaltan en un semáforo. Un tipo con una pistola mete así, pero estaba yo manejando, de repente veo una mano que me trata de arrebatar las llaves, yo lo jaloneo, volteo, veo una pistola, empezamos a forcejear, yo traía el cinturón, no sé cómo le daba patadas al tipo, me pone la pistola aquí en la frente y me hace así, ¡pa, pa! Yo me quedo así, me empieza a salir sangre a lo bestia, ¿no? Se llevan mi portafolio que estaba en la parte de atrás de mi coche. No sé cómo me quitaba yo así la sangre, agarro las llaves que no sé ni cómo las encontré, arranco el coche, me voy así hecho la raya, me paro una cuadra atrás, pero bañado en sangre, y le digo a Renata, Rana, creo que me mataron. Y me dice la Rana, no, Darling, no te mataron, nada más te pegaron. Me dio con el cañón de la pistola 2 veces aquí en la frente y me abrió la frente tremendamente, ¿no? Entonces, y a la madrugada siguiente yo volaba a Cincinnati, ¿no? Entonces llego a los Telmex, un escándalo, porque aparte me tenía que llevar miles de documentos y me habían yo robado la computadora y planos de la escenografía y todo el rollo. Entonces estaba todo el mundo ahí como loco tratando de volver a armar todo mi paquete para poderme ir al viaje. Me voy al hospital, nadie me curaba. Me voy al hospital corriendo, ahí me curaron como pudieron, porque parecía yo rinoceronte, porque se me puso la frente de este tamaño. Y todavía llego a mi casa, ¿no? Y me dice mi esposa de ese entonces, en ese momento, ¿pero cómo te vas a ir de viaje? Y le digo, pues que es mi trabajo. No, pero pues cancélalo. Y le digo, no, es mi trabajo y yo lo tengo que hacer, ¿no? Entonces todavía de allí, bueno, ya tuve hasta esa discusión, ¿no? Marital, ¿no? Me voy al aeropuerto en la madrugada, tenía que volar, era México, Atlanta, Cincinnati. Llego a Atlanta, los vuelos cancelados, no sé qué pasaba, ya sabes, en el aeropuerto, un rollo, tarara. Era 1999, ¿no? Uh-huh.
Entonces ya por fin consigo un vuelo que me llevara a Cincinnati, tardísimo. Llego a Cincinnati, el taxista, ya sabes, me subo al taxi, le digo al taxista, oiga señor, ¿me puede prestar su celular? ¿No? Y el tipo voltea así como, ¿qué le pasa? Tipo enorme, me da el celular, le hablo a la gente del teatro, oigan, voy camino para allá, hubo un problema con el avión, sí, no te preocupes, puedo llegar con mis maletas, sí, tú llegas aquí, avientas las maletas, llego al teatro, me bajo, me reciben, aviento las maletas, me meto a la función, me siento y empieza la obertura de Rent. Tarararararara. Veo yo aquella cosa y no lo podía creer, me enamoré de esa obra en ese momento, con el primer acorde de la obertura, ¿no? De verdad fue fascinante. Y me enamoré de Rent como no tienes una idea después de eso, ¿no? A ver, sigamos por ese lado. Eso fue hace 25 años. Eso fue hace 25 años. Sí, bueno, y desde Bella y Bestia más todavía. ¿Ha sido lo que esperabas? Creo que te has superado muchísimo. Pues es que, ¿sabes qué? Yo creo que nunca tuve expectativas, y la verdad es que cuando he tenido expectativas de algo, la vida me dice, no, manito, tu camino es por acá, ¿no? Entonces, pues lo que ha pasado es que ha sido un viaje increíble, porque tuvimos la oportunidad de hacer copias exactitas de obras, hacer obras desde cero, ingeniárnoslas para resolver problemas tremendos, ¿no? El poder dirigir, ¿no? En algún momento yo le decía a Morris, oye Morris, pero yo también soy director, porque ya en mi época intensa, pues había dirigido cosas muy intensas, ¿no? Me decía, ¿qué quieres dirigir? No, pues Lorca, Shakespeare, no, bueno, eso no lo vamos a hacer. Pero, ¿qué otra cosa quieres dirigir? Y le dije, los monólogos de la vagina, ¿no? Me dijo, bueno, pero igualita que Nueva York, órale, no tengo bronca. Y entonces fui a Nueva York, trabajé con Avi Epstein allá, luego Avi Epstein vino, entonces reprodujimos los monólogos tal cual como era, y pues luego Monólogos tomó su cauce, me explicó, su camino solito, y sigue, ¿no? Entonces la verdad es que, o sea, como que no ha parado, ¿no? O sea, lo único que sí lamento que hubiera querido hacer más, ¿no? Y digo hubiera porque seguramente se podrá en un futuro, es la ópera. O sea, la ópera sigue siendo una de mis grandes pasiones. Como sabes, ¿no? Estuve un tiempo trabajando junto con Silvia Rinder en Arpegio y hacíamos adaptaciones de óperas grandes para el público infantil, que eran una belleza, ¿no? Se me iba la vida haciendo eso. Y eso es algo que quiero seguir haciendo más, ¿no? Y la verdad es que ahorita pues cada obra me sorprende, ¿no? O sea, por ejemplo, Aladín, nunca creí que existiera una obra de este tamaño, de esa magnitud, de esa calidad, de ese detalle. O sea, de verdad, no dejo de sorprenderme cada producción que me toca hacer, ¿no? Perfectos Desconocidos, la forma en la que conectaba con el público, ¿no? Ese texto así como tan moderno, tan directo, porque si hay algo que yo he defendido mucho del teatro es que, sobre todo en contra de, pues ahora de las plataformas, ¿no? Porque de repente decían ahora en la pandemia, ¿no? El teatro, pues, ¿por qué no hacen teatro filmado? Y le decía, sí, ya existe. Se llama series, se llama telenovela, se llama película. Eso es el teatro filmado, ¿no? Porque teatro en video es muy difícil, ¿no? Nadie mejor que tú lo sabe. Entonces, y me parece que la gran distinción entre el teatro, entre una puesta en escena y una serie o así, es la metáfora, ¿no? O sea, en el teatro todo en realidad es otra cosa, ¿no? Hay un metalenguaje en lo que dices, en lo que pones, en este vaso en el teatro significa otra cosa, no significa un vaso con agua. Y en realidad, pues en una serie un vaso con agua es un vaso con agua. Y si quieres hacer un bosque, haces un bosque, ¿no? Y tienes un bosque espectacular, real, de algún lugar de Estados Unidos o de Canadá, ¿no? Y acá, pues no, pones 3 pinches palos y la gente se imagina que es un bosque, ¿no? Eso es lo que defiende al teatro con respecto a todas estas cosas, la participación activa del espectador. Y lo que me sorprendió de Perfectos Desconocidos es que sí había metáfora, pero era en otro sentido, ¿sabes? Y se conservaba la esencia de la película. Te tengo que confesar que nunca quise ver y no las pienso ver, las películas de Perfectos Desconocidos. Ninguna. No te hace falta, ¿eh? No te hace falta, te lo juro. ¿No? Sigamos un poquito por ese lado, de tu trabajo como coordinador de producción y todo. Te voy a ruborizar, espero. Yo creo que nadie, Jaime, tiene hoy
la experiencia que tú tienes en ese, yo creo que eres el número uno en este país, y no es hacerte la barba, de veras, en ese terreno. Mira, yo no sé si soy el número uno, no me interesa ser el número uno. Lo que me gusta es hacer las cosas bien, ¿no? Y algo que disfruto muchísimo, me he dado cuenta, es coordinar equipos de gente, ¿no? Dirigir equipos de gente. Entonces, la verdad es que creo que me gusta ser director de lo que sea, ¿no? Entonces, ahorita no sabes cómo me gustó durante la pandemia el poder como repensar el cómo armamos los musicales, ¿no? Y me dio la oportunidad en Aladdin de hacerlo de una manera mejorada, digamos, ¿no? Y la verdad es que fue muy buen resultado. O sea, fue, a pesar de ser una producción, te digo, brutalmente difícil, fue un proceso muy gozoso. Fue un proceso en el que hubo poquitos conflictos, poquitos retos difíciles de superar, y hubo noches que no dormía de la angustia, ¿eh? Pero sin embargo fue un proceso muy bonito, y es eso, yo creo que nunca vamos a dejar de aprender, y el chiste es de cada cosa, buena o mala, saber qué aprendí de esto que acaba de suceder. No hace falta, no es necesario seguir en digamos, con toda esta experiencia y capacidad, talento, una escuela. ¿No te gustaría? Mira, es que sabes que yo creo que esto se aprende trabajando. La verdad, o sea, me parece muy bueno que haya ahora estas carreras, ¿no? En la Anáhuac, en la EBC, y etcétera, etcétera. Pero nosotros recibimos muchos becarios de esas carreras, ¿no? Y claro, cuando llegan dicen, pero esto es, pues es que esto es lo de veras, ¿no? Y se aprende trabajando. Y qué bien que tienen las bases, es maravilloso, ¿eh? Pero la neta se aprende trabajando, ¿no? Que es como nos hemos formado, pues, ahora sí que ya puedo decir que soy de la vieja escuela, ¿no? Nos hemos formado así, ¿no? Y bueno, y al revés, tú allá, ¿lo has pensado? Tú como, ya has sido docente. Sí, pero, o sea, he sido docente de actuación. La verdad es que me gusta mucho dar pláticas de producción, pero pues siento que se queda en el papel. Digo, me encantaría, o sea, no lo descarto, pero siento que tendría que ser, o sea, habría que diseñarlo de manera que fuera una cosa práctica. O sea, lo mejor es hacer el diseño de cómo se hace una producción y luego ejecutarlo, ¿no? Sí. Pues a ver, habrá que acercarse. Habrá que acercarse. Hablemos de la otra faceta que creo que te fascina y que hemos visto muchísimo, de director de escena. Exactamente. ¿Cuál fue tu primera dirección? Dijiste, ya había dirigido en la escuela y eso. ¿Recuerdas la que tú podrías decir, esta fue mi primera dirección? Mi primera dirección fue una adaptación de un poema de Antonio Machado que se llama La tierra de Álvar González. Es un poema larguísimo, o sea, pero larguísimo, que narra la historia de un terrateniente en Burgos, en España, y cómo este terrateniente es asesinado por sus hijos porque sus hijos son ambiciosos y se quieren quedar con sus tierras, ¿no? Empieza diciendo, siendo mozo Álvar González, dueño de mediana hacienda, que en otras tierras se dice bienestar y aquí opulencia, en la feria de Berlanga prendóse de una doncella y la tomó por mujer al año de conocerla. Ese es el inicio de La tierra de Álvar González. Eso, de la mano de Ángel Ancona y Claudia Romero, Ángel había hecho una versión teatral de esto antes y después surgió la idea de volverlo a montar y quedé yo como director, ¿no? Y la verdad es que fue maravilloso. Creo que ahí descubrí mi vocación de director, ¿no? Porque disfrutaba muchísimo el poder plastificar las ideas, ¿no? Arriba del escenario. Y la verdad es que era una cosa rarísima porque no era una obra de teatro, era un poema. Y entonces lo que hacíamos es que el poema larguísimo, escogíamos ciertos personajes y había un coro de narradores, estaba un poco estilo de teatro griego, ¿no? Entonces teníamos un coro de narradores y estos narradores iban contándote la historia mientras los personajes iban plásticamente haciendo la acción, ¿no? Estaba como lleno de viñetitas. Esa fue mi primera dirección. Y algo que gozaba yo muchísimo también en esa época era musicalizar las obras de teatro. Entonces, soy un gran aficionado a la música de cine
Entonces tengo hasta la fecha, porque no me gusta oír música en Spotify, porque no sé por qué en Spotify las óperas y los conciertos, todo, te los mezcla y no conserva como la secuencia, ¿no? Pero entonces tengo cualquier cantidad de discos de música, obviamente música de concierto y de música de películas, ¿no? Y entonces me encantaba decir, a ver, en esta escena queda padrísimo tal música de Alan Silvestri del Abismo, ¿no? Y aquí queda padrísimo una cosa de Tubular Bells de Michael, o no, lo que sea, ¿me explico? Entonces agarraba siempre, decía, no hombre, aquí queda padrísimo tal pieza de no sé qué de Wagner. Y me pasaba horas y horas y horas buscando la música adecuada para musicalizar las obras. Es una cosa que gozaba muchísimo, y la primera vez que lo hice fue en La Tierra de Álvaro González, ¿no? ¿Qué tal? De todas las que has dirigido, como dicen, ¿hay una favorita que digas, esta me quedó, pero bueno, es lo que yo quería completito? Mira, yo creo que una cosa que tenemos que aprender los directores es que cuando estrenas una obra, la obra ya no es tuya. La obra es de los actores y la obra es del público. Y las obras evolucionan. Había un director europeo, que no me acuerdo quién era, que decía que el público debería de ver a partir de la función número 100. Porque es cuando la obra realmente ya amarró, ¿no? Más que obras que yo piense, esta me quedó muy bien, creo que hay obras con las que he conectado más que con otras, ¿no? Te puedo decir dos obras con las que he conectado yo directamente, muy profundamente. Una fue un gran éxito y otra fue un gran fracaso, ¿no? Que en realidad son tres, ¿no? Los grandes éxitos han sido Defendiendo al Cavernícola y Los Monólogos de la Vagina, ¿no? Porque tocan una esencia de la persona que es muy difícil que se toque en cualquier tipo de texto dramático, porque en realidad estas no son textos dramáticos, ¿no? Son textos narrativos sobre la personalidad, ¿no? O la forma de reaccionar ante las situaciones de la vida. Entonces, con esas dos obras tengo una fuertísima conexión. Y otra fuertísima conexión que tuve fue con una obra que de verdad me encantó el proceso y me encantó el resultado, que fue Lluvia Implacable, ¿no? Porque hablaba de la genuina amistad entre dos hombres, ¿no? El genuino amor entre dos almas varoniles y la supervivencia de uno de ellos. O sea, el hecho de que el tipo que se está muriendo le diga, güey, sé que has estado enamorado de mi esposa toda la vida, sé que no te has casado porque estás enamorado de mi esposa y sé que la has respetado, y ahorita que me voy a morir necesito que tú te la cuides a ella y cuides a mis hijos. Me parece una cosa como de una generosidad brutal, ¿no? Y disfruté muchísimo hacer esa obra, la verdad. Te lo dije en su momento y te lo reitero ahora, era maravillosa. Era muy bonita, sí. Maravillosa. Era muy bonita. Se lo acabo de escuchar, se lo he escuchado varias veces, y no nada más a él, sino a otras personas, pero curiosamente lo dijo esta semana, hace 2 o 3 días, hablando de monólogos, pero no, bueno, de monólogos pasamos a tu persona. Y Morris dijo, la verdad es que no hemos logrado que se reconozca el enorme talento que Jaime tiene como director hacia afuera. Y dice, yo creo que la culpa, dijo él, la tengo yo porque pues que si el humor es puro teatro comercial y puro dinero y puro quién sabe qué tanto. Pero bueno, ese es un pendiente de nuestras vidas. ¿Tú lo has sentido, Jaime? ¿Has sentido que no se te valora? Ay, Hugo, es que ¿sabes qué? Yo creo, he pasado por todas las etapas, ¿eh? Sí ha habido etapas de mi vida en las que no me he sentido reconocido. Y no la he pasado yo bien en esos momentos. Y me he dado cuenta de eso. Y entonces yo mismo he aprendido que uno no tiene que buscar ese reconocimiento externo, ¿me explico?
tiene que ver con la satisfacción. Yo creo que ese reconocimiento externo tiene que ver con el ego. Y claro, nosotros los que trabajamos con nuestras emociones, porque todos los que nos dedicamos al teatro de una u otra manera trabajamos con nuestras emociones, el ego es una parte fundamental, es lo que nos sostiene, ¿no? O sea, si no tuviéramos ese ego, ya nos dedicaríamos a vender seguros, ¿no? Eso que nos sostiene lo tenemos que aprender a controlar, porque el ego te puede traicionar, ¿no? O sea, por un lado yo volteo para atrás y digo, pues he hecho muchísimas cosas, ¿no? No he parado de trabajar toda mi vida. Puedo decir con muchísima satisfacción y con muchísimo orgullo y con muchísimo agradecimiento que he vivido del teatro y he logrado mantener a mi familia y darle educación a mis hijos con el teatro, ¿no? Y yo creo que somos poquitas las gentes las que podemos decir eso, ¿no? Y por otro lado digo, bueno, pero los premios, bueno, pero el reconocimiento, pero pues es que son cosas como banales, la verdad, ¿no? Claro que me encantaría, ¿no? O sea, ¿cómo es el dicho? ¿Quién pide chichi? No me acuerdo. Hay un dicho que ya se me olvidó. Pero bueno, el caso es que, hombre, si me reconocieran más abiertamente, pues estaría bien. Pero, hombre, tengo 52 años y la verdad es que no me importa, o sea, yo quiero seguir trabajando hasta que tenga 90 años, ¿me explico? O sea, disfruto muchísimo haciendo lo que hago y la vida ya me llevará, no, yo quería ser actor y la vida me dijo, no vas a ser actor, mano, ¿no? Y me puso en otro lugar. Entonces, a lo mejor en algún momento yo dije, quiero ser una persona de teatro reconocido y la vida me dijo, no vas a ser reconocido, soy un burro trabajando, pues a lo mejor eso tengo que seguir haciendo, ser un burro trabajando, ¿sabes? O sea, ya no me hace mella. Si hubo un momento en el que me pudo hacer mella, ahorita ya no me hace mella, ¿no? Todo este proyecto y esta entrevista y todo es para que me dijeras tu edad, por fin. Sí, ya me di cuenta. Dramaturgo, Jaime, ¿te has pensado, te has visto, lo has intentado? No lo he intentado y me gustaría, ¿sabes qué? Creo que me da miedo. Creo que me da miedo no ser lo suficientemente bueno. Porque como es muy difícil escribir en ese metalenguaje, no sé si tengo la capacidad. Me encantaría, no lo he intentado. Y en algún momento, junto con Javier, mi hermano, empezamos a hacer algunos ejercicios, ¿no? Javier escribe y escribe muy bien, la verdad. Y entonces hicimos una línea narrativa de un espectáculo que hicimos, que era el de Seducción Gitana, ¿no? Uh-huh. Un espectáculo de flamenco. Hicimos la línea narrativa de eso, pero realmente quien lo asentó y quien lo dio forma fue Javier, ¿no? Y en algún momento teníamos el proyecto como de hacer cosas como para microteatro, ¿no? Y hemos estado hablando mucho de que nosotros, los teatreros, tenemos que cambiar nuestra forma de narrativa porque está lenta. Siento que ahorita el teatro está lento con respecto a la capacidad de aprehensión que tiene la gente. Tenemos que hacer cosas mucho más dinámicas. Y no quiere decir que tenga que ser esta narrativa informativa enloquecida como son muchísimas de las series ahora, ¿no? Que hasta le tienes, ¿cómo se llamaba? Y le tienes que regresar como para entender las series, ¿no? Sino que en este metalenguaje tenemos que encontrar la manera de tener una narrativa mucho más dinámica, sin tanto planteamiento. Empezar a lo mejor pues, con una narrativa como más fragmentada, ¿no? Hay dramaturgos que lo hacen muy bien. Entonces, sí me encantaría, no lo he intentado y debería de encontrar la forma de darme tiempo para hacerlo. Entre un musical y otro. Entre un musical y otro, exacto. A ver, ya que hablaste de lo general, ¿cómo ves tú el panorama teatral hoy en México? De lo que se hace en este país. Tienes, pues ya, matemáticamente 30 años haciéndolo. ¿Ha cambiado? ¿Es mejor? ¿Se han perdido cosas? ¿Faltan? Yo creo que se han perdido cosas. Yo creo que desafortunadamente la gente de teatro no hemos sabido atrapar a nuestro público. Y creo que buscamos darles como una satisfacción inmediata y no hemos logrado ir como a la profundidad de lo que se necesita. Y también creo que
nos ha perjudicado muchísimo a estos aparatos, porque se ha vuelto todo tan inmediato que no, el teatro necesitas como tiempo para asentarlo, ¿no? Y ahorita, pues, necesitas no le das tiempo a las cosas para asentar. O sea, ¿no? Hombre, cuando yo era chavo, pues tomabas una fotografía y te ahorrabas, ¿no? O sea, no tomabas 16 porque se te acababa tu rollo de 24, entonces tomabas 2 y luego administrabas tu rollo y luego 4 semanas después ya lo llevabas a revelar y luego te lo tenían dentro de una semana y entonces ya te lo entregaban y estabas así con la expectativa de poder ver las fotos, ¿no? Ahorita, pues esta madre, ¿no? Tomas 16 fotos y no las vuelves a ver. O sea, las tomas y no las ves, que es lo peor, ¿no? Y pides una cosa de Amazon y si no te llega al día siguiente, se te olvida que la pediste, de verdad. O sea, ya no te acuerdas, ¿no? Llega una cosa más, cabrón, sí es cierto, ya había pedido esto. O sea, pierdes totalmente la expectativa de lo que quieres, ¿sabes? Entonces, no sé exactamente qué es lo que tengamos que hacer. Si lo supiera, ya lo hubiera hecho. No sé qué es exactamente lo que hay que hacer, pero creo que tenemos que volver a encontrar esa conciliación entre lo que necesita el público, entre lo que el público cree que necesita y entre lo que nosotros podemos dar como artistas. ¿Hay pendientes en esta carrera ya larga? ¿Alguna cosa que digas? Claudio Romero, y ya te lo comenté alguna vez, me dijo, yo le vi a Jaime un Hamlet inolvidable, maravilloso, sensacional. Claudia, que además que es especialista en Hamlet, se lo sabe todos, dice, de los mejores que he visto. ¿Volverías a actuar? ¿Hay algo que digas, quiero dirigir aquello, me gustaría hacer esto? Pues mira, como te dije, me gustaría dirigir ópera, me gustaría dirigir clásicos modernizados, darles la vuelta. Soy un gran apasionado de Lorca y de Shakespeare. Entonces, alguna vez tuve el proyecto, ya nunca lo aterricé, de hacer un Macbeth totalmente enloquecido. Una vez dirigí un Bodas de Sangre que la verdad quedó súper bonito y tengo todavía como más cosas ahí pendientes con Lorca. La actuación, mira, si se da que tenga que actuaría y lo haría muy contento, pero la verdad es que creo que no soy buen actor, entonces no vale la pena, ¿no? Eres buen actor, en lo cotidiano. En lo cotidiano sí. Pero fíjate que una vez cuando estábamos haciendo Emociones Encontradas con Angélica María y con Rogelio Guerra, había unos personajes ahí que eran los mudanceros, ¿no? Que eran un poco los relief cómicos de la obra. Y un día me habla uno de ellos y me dice, así, pero a las 7 de la mañana suena el teléfono, contesto y me dice, Jaime, se murió mi papá, está en Veracruz, no me acuerdo dónde estaba, me tengo que ir. Y le digo, pues claro que te tienes que ir, mano, vete. Me dice, pero ¿qué hacemos con la obra? Y le digo, no te apures, yo me la echo, ¿no? Fui mudancero. Y fui mudancero un fin de semana. Yo te ayudo luego. Fui mudancero un fin de semana. Lo disfruté muchísimo. Claro, entre escena y escena me leía. No, pues la obra la conocía muy bien, ¿no? No sabía los textos exactos, pero conocía muy bien la obra. Entonces nada más salía, repasaba las líneas y ya entraba y lo hacía. Y me acuerdo que Angélica salía de escena y me decía, se le ríen al director, ¿no? O sea, porque la verdad es que me preocupaba eso, ¿no? Una de mis pesadillas, cuando estoy dirigiendo, es que la gente se ría en los momentos serios y que no se ría en los momentos chistosos, ¿no? Esa es mi pesadilla, ¿no? Debe ser espantoso. Sí. Verdaderamente. ¿Alguna obra de estas autores que mencionaste, ya de Macbeth, de Lorca? Pues mira, me encantaría, te digo, Bodas de Sangre, de nuevo. Me encantaría hacer una especie de collage que lo hicimos hace muchos años igual con Claudia y con Ángel, que se llamaba Tierra, Estrella, Lorca, Luna, y era un collage de muchísimas cosas de Lorca. Me gustaría como retrabajar ese tipo de cosas, no una cosa en concreto, sino hacer como una cosa global, ¿no? Hay una obra maravillosa de una ópera de este autor argentino que se llama Osvaldo Golijov, que tiene que se llama Aindanamar, que es la fuente en donde supuestamente asesinaron donde asesinaron a Federico García Lorca. Entonces tiene una ópera sobre eso, es una cosa alucinante.
que esa, por ejemplo, me encantaría hacerla. Tiene un momento que es un canon de balazos, ¿no? Cuando fusilan a García Lorca, entonces hay un disparo, y luego hay un canon, y sobre eso empieza la música. Es una locura, ¿no? Por ejemplo, esa ópera en particular sí es una cosa pendiente que tengo. Incluso la empecé a trabajar, ¿no? Me encantaría hacer Rusalka, por ejemplo, ¿no? Es una cosa muy bonita. Iracema la cantó un par de veces. Yo me desmayo cada vez que lo canta. Y entonces me encantaría hacer una versión. Con Silvia estuve un tiempo platicando de hacer una versión para niños, ¿no? Porque finalmente pues, es La Sirenita, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que son tantísimas cosas pendientes que, pues si no es en esta vida, serán la que sigue, ¿no? La última pregunta. ¿Qué es el teatro hoy en tu vida? Pues el teatro es mi forma de vida. Es que, ¿sabes qué? Yo, por ejemplo, cuando me llama mucho la atención porque muchos compañeros luego dicen, tengo que hacer mi trabajo, voy a ir a trabajar. Les digo, bueno, sí, es nuestro trabajo, ¿no? Pero para mí es muchísimo más que mi trabajo, es mi misión. O sea, lo que yo tengo que hacer es teatro, eso de verdad me queda muy claro. O sea, durante la pandemia, ¿no? Y fueron momentos muy duros por muchísimas razones. En algún momento me cuestioné, porque no había tenido, por ejemplo, oportunidad de convivir cotidianamente con mi hijo, ¿no? Entonces, hubo una etapa que fue tan bonita. Yo tengo todos los capítulos de El Superagente 86 en DVD, ¿no? Y un día le dije a Néstor, quiero que veas esto, ¿no? Y entonces vimos un capítulo y se moría de la risa el escuincle, ¿no? Y nos echamos todas las temporadas, ¿no? Todas las noches veíamos 1 o 2 capítulos del Superagente 86. Y la verdad es que fue como una etapa que disfruté muchísimo, ¿no? Hubo unos días en los que de verdad no había absolutamente nada que hacer. En la Navidad del 2020 para el 21, que es la primera vez en mi vida que tengo vacaciones de Navidad, ¿no? Porque siempre trabajamos como locos en esa época. Y de repente dije, órale, esto se siente tener vacaciones de Navidad, ¿no? Y nos echamos todas las películas de Marvel en orden, ¿no? En orden de la línea del tiempo, ¿no? Y, o sea, esas cosas, por ejemplo, de verdad agradezco muchísimo el poder haberlo hecho en su momento con él, ¿no? O las de Star Wars, o sea, somos muy como de esa onda. Y y pues en algún momento sí me cuestioné y dije, híjole, ¿te vas a volver a encerrar en el teatro los fines de semana, las noches, ¿no? No ver a tu hijo, pues, o sea, mi convivencia con Iracema normalmente es en las mañanas, ¿no? En las mañanas, ¿no? Después de que se va Néstor al colegio, pues desayunamos y platicamos. Y la verdad es que es una cosa muy gozosa, ¿no? Pero pues de repente sí, poder salir a cenar, poder ir al cine, cosas que hace la gente normal y que nosotros no las hacemos, ¿no? Y dije, pues sí, o sea, esto es lo que he hecho toda la vida, esto es lo que quiero seguir haciendo, ¿no? Entonces, pues lo voy a hacer, o sea, sí me lo cuestioné y dije, no, esto es lo que me toca, y no es porque sea mi trabajo, es porque esto quiero hacerlo, ¿no? Jaime, gracias. Gracias a ti, Hugo. Padrísimo. ¿Te quiere tomar unas fotos, Rubén? Tenemos literalmente 2 minutos, así que corre.